Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea. Este podcast trata sobre el pasado reciente y a veces no tan reciente de la humanidad. Soy Raimundo Salcedo y como lo anticipé en el episodio anterior, este episodio es el epílogo de la quinta temporada de este podcast. Ya que esta temporada comenzó con un prólogo, me parece que lo más apropiado es terminarla con un epílogo, con los comentarios finales sobre la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas. Si no has escuchado el episodio 19, el final en el Pacífico, Hiroshima y Nagasaki, te sugiero que lo escuches primero antes que escuchar este. Hablemos de historia. La Segunda Guerra Mundial ha sido, con diferencia, el mayor conflicto bélico en la historia de la humanidad, desde el 7 de julio de 1937, cuando comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y hasta el 2 de septiembre de 1945 se perdieron decenas de millones de vidas, se movilizaron a millones de personas y todos los pueblos del mundo dedicaron todos sus esfuerzos a un solo propósito: la Segunda Guerra Mundial. Una consideración importante es que la Segunda Guerra Mundial fue un entramado de conflictos, no un único conflicto lineal. La guerra sino-japonesa, el conflicto entre Francia, Inglaterra y Alemania, la guerra en el Pacífico y la Gran Guerra Patria se mezclaron de formas inimaginables. A veces pareciera que se pusieron de acuerdo para suceder al mismo tiempo, y algo hay de ello, pero tampoco podemos negar que hubo una suerte de coincidencia en estos conflictos. De hecho, hay una profunda interrelación entre ellos. El juicio final al que nos referíamos en el prólogo de esta temporada llegó en septiembre de 1939 conforme a la narrativa europea, pero también en julio de 1937 en Asia y en diciembre de 1941 en Estados Unidos. De hecho, depende mucho a quién se le pregunte la fecha del estallido de la guerra y también la fecha de su finalización, porque la Segunda Guerra Mundial es un convencionalismo que se ha creado alrededor de la fusión de estos conflictos. Por eso a veces resulta extraño ver cómo en Estados Unidos, por ejemplo, las personas asocian el inicio de la guerra con el ataque a Pearl Harbor, mientras que la narrativa europea del conflicto lo sitúa con la invasión a Polonia, y si nos vamos al extremo oriente, encontraremos que el conflicto inició en julio de 1937. Para el fin del conflicto, en Europa se sitúa en mayo de 1945, en el Pacífico en septiembre de ese año, y si consideramos los tratados de paz, estos se dieron hasta 1947 y 1951. Es importante recalcar que las críticas que se pueden hacer ahora respecto de las decisiones que se tomaron en aquel entonces no son ni deben ser con el afán de santificar a un bando y demonizar al otro. De hecho, al ver el panorama general, la guerra en sí misma es repudiable. ¿Qué tan necesaria fue esta guerra? No es fácil decirlo, pero tampoco es fácil aceptar la idea de que esta guerra nunca debió estallar debido al alarmante camino que estaban tomando los acontecimientos durante la década de 1930, sobre todo porque las causas y motivaciones de esta Segunda Guerra podrían haber resultado bastante previsibles desde la firma del Tratado de Versalles en junio de 1919. Una guerra que es continuación de otra. La Primera Guerra Mundial fue la más horrorosa de la historia hasta el estallido de la Segunda. De hecho, por esta razón es que las dos guerras llevan esa numeración, porque hasta antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, a lo que conocemos como la Primera Guerra, se le conocía como la Gran Guerra y en Alemania como la Guerra Mundial. Este es otro de los convencionalismos sobre la Segunda Guerra Mundial, porque en la Unión Soviética, hoy Rusia, se le conoce como la Gran Guerra Patria o la Gran Guerra Patriótica.
En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx dice que en algún lugar Hegel menciona que los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se le olvidó agregar, una vez como tragedia y la otra como farsa. No soy del todo partidario de la idea de que la historia se repita, pero si cabe, en la historia de las dos guerras mundiales hay grandes paralelismos. Pero lamentablemente no encuentro la farsa por ningún lado y sí la tragedia elevada a proporciones apocalípticas en la catástrofe humana que supusieron ambos conflictos. El segundo, mucho más terrible que el primero. Murray y Millet señalan que las guerras desencadenadas en 1937 y 1939 por Japón y Alemania respectivamente estuvieron a punto de destruir los grandes centros de civilización mundial y en su lugar imponer regímenes imperialistas fundamentados en la superioridad racial, la esclavitud y el genocidio. Nos invitan estos autores a recordar que esa es la razón del por qué los aliados hicieron sacrificios máximos para lograr el fin de la destrucción del fascismo. Esto es solo la punta del iceberg. Porque el desarrollo del conflicto da cuenta del concepto de guerra total, en el que la barrera entre recursos militares y civiles desapareció para dar paso al empleo de todos los recursos para la guerra. Murray y Millet son categóricos en establecer que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de recursos, además que de ideologías, tanto en sus causas como en su dirección. Si hay un recurso que movilizó los esfuerzos bélicos fueron los combustibles fósiles. La Operación Barbarroja y el ataque a Pearl Harbor, ambos sucedidos en 1941, son clara muestra de ello. Y es que, conforme a Murray y Millet, a diferencia de sus predecesores anteriores al siglo XX, con las posibles excepciones de la República Romana en sus primeros tiempos y la Francia revolucionaria, los beligerantes de la Segunda Guerra Mundial tenían un potencial sin precedentes para convertir recursos económicos en capacidad militar. La tecnología dio saltos cuánticos durante la Segunda Guerra Mundial que marcó el inicio de la era atómica y también el ejemplo de que nada está escrito en términos de táctica y estrategia militar. La desaparición de la línea entre recursos civiles y militares implicó una participación mucho más activa de los civiles en la guerra y por ende la maximización de cifras de víctimas. Y es que si abrimos la caja de Pandora del número de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que establecerlas es sumamente difícil. Ha hecho falta un extenso número de estudios demográficos que permitan alguna aproximación a la gran pregunta que siempre surge. ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? Podemos estar seguros de algo. La cifra de civiles es superior a la de los militares y las cifras que poseemos son tan solo estimaciones en donde hay que entender que cada uno de esos números representa madres, padres, hijos, hermanos, hermanas, amigos, primos, tíos, en fin, personas. Gente como tú y como yo, que por la circunstancia que fuera, murió durante la mayor conflagración bélica y la guerra más mortífera que la historia recuerde. De 22 a 27 millones de soviéticos, de 15 a 20 millones de chinos, 7 millones de alemanes, 6 millones de polacos, de 3 a 4 millones en las Indias Orientales neerlandesas, 3 millones de japoneses, 3 millones de indios, 2 millones de yugoslavos, 2 millones en la Indochina francesa, 600.000 franceses, 1 millón de filipinos. La lista es interminable y arroja totales entre los 60 y 90 millones de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Otro aspecto igual de importante es que la Segunda Guerra Mundial fue ganada en conjunto
por los aliados. Mucho se ha dicho que Estados Unidos fue el gran ganador de la guerra, y esto es una percepción que se da mucho tiempo después, y me temo que da cuenta del sesgo que se ha generado en Occidente gracias a la propaganda estadounidense. Desconozco si exista un hierro de percepción en los países de la extinta Unión Soviética, pero de haberlo, se traduciría igualmente en un hierro descomunal. En este aspecto, las palabras de Winston Churchill son atinadas. Si hay algo peor que librar una guerra con aliados es librarla sin ellos. Y la fortuna, si cabe el término, con que contó el bando que conocemos como los aliados, fue precisamente estar en una alianza que, aunque no del todo sana, sí mucho más cooperativa que su contraparte. En el eje, donde Japón, por ejemplo, se negó a entrar en un conflicto con la Unión Soviética y obligarla a librar una guerra de dos frentes, uno con Alemania y otro con Japón. Si los recursos fueron uno de los motores de la guerra, las ideologías constituyeron el otro motor de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo y el nazismo enfrentados contra lo que algunos llaman el mundo libre, término que no comparto, y por otro lado el bando socialista. De hecho, la razón para que la Unión Soviética, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia constituyeran alianza fue la idea de derrotar al fascismo. Pero en una reflexión que hace el historiador estadounidense Howard Zinn, a veces cabe preguntarse si realmente el fascismo y el nazismo fueron eliminados por completo durante esta guerra o si acaso fueron asimilados por los vencedores. Porque al finalizar la guerra, cada uno de los bandos vencedores empleó tácticas de control sobre otras poblaciones de manera similar a lo que había hecho el fascismo y el nazismo, y también estaban en investigación de armas que Hitler y Mussolini jamás hubieran siquiera soñado con poseer. Por otro lado, la ideología implicó en algunos casos un nacionalismo ciego, la idea de defender el país hasta la muerte. De esto dan cuenta el empecinamiento alemán durante las batallas previas a Berlín y la obstinación del Imperio del Sol naciente para no rendirse a pesar de que la guerra estaba perdida. En ambos bandos había una enorme idolatría por el orgullo nacional y por los líderes de cada país y de cada bando. La muerte de civiles durante la guerra resulta abominable, aunque en algunos casos existe cierta racionalización de que estos son daños colaterales que se presentan en cualquier conflicto bélico y que se trata de una consecuencia inevitable de la destrucción de la infraestructura económica del enemigo, aunque, como apuntan Murray y Millet, no hay nada de inevitable en la construcción de campos de trabajo y exterminio, a lo que yo añadiría la masacre indiscriminada de ciudadanos y los ataques deliberados contra objetivos civiles. Eventos como el Holocausto dan cuenta no sólo del fanatismo de los perpetradores de semejante crimen contra la humanidad, sino también el nivel de deshumanización que existía durante la Segunda Guerra Mundial y que no fue exclusivo de las potencias del eje. El final de la guerra da aún más de qué hablar, porque el alarmante cúmulo de eventos que se sucedieron en agosto de 1945 forzó al gobierno japonés a capitular. En palabras de Murray y Millet, la guerra terminó en Asia y en el Pacífico en agosto de 1945 con dos grandes explosiones de armas nucleares cuyas ondas expansivas llegaron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Existen muchos debates y han corrido ríos de tinta respecto de si era o no necesario el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki. Las posturas a favor suelen asumir la idea pragmática sobre el costo en vidas humanas que pudo haber tenido la operación Downfall. Las posturas en contra suelen hacer críticas éticas al elegir un blanco civil para detonar la invención más destructiva del ser humano hasta ese momento, lo que incluso
se ha llegado a calificar como terrorismo de Estado. Una cosa es segura: para el pacifismo, el 6 y el 9 de agosto de 1945 son, parafraseando a Roosevelt, fechas que vivirán en la infamia, al igual que muchos de los 2191 días que duró la Segunda Guerra Mundial. Howard Zinn apunta: la justificación ofrecida para tales atrocidades era que las bombas atómicas acabarían rápidamente con la guerra y no sería necesario invadir Japón. El gobierno norteamericano decía que dicha invasión costaría un enorme número de vidas, 1.000.000 según el secretario de Estado. Truman aseguró que la cifra que le dio el general George Marshall era de 500.000. Estos cálculos de bajas en caso de invasión se los sacaron de la manga para justificar las bombas sobre Japón, que a medida que se iban conociendo sus efectos, horrorizaban cada vez más a la gente. Fin de la cita. Hasta la fecha, casi 8 décadas después, el gobierno de Estados Unidos no ha mostrado pesar alguno por haber hecho uso de armas nucleares en contra de objetivos civiles en aquel agosto, y a la fecha es el único país que ha empleado estas armas en tiempos de guerra y contra civiles. Ojo, esto no significa que de manera alguna se tengan que soslayar los crímenes de guerra del Eje, ni tampoco pretender poner en una balanza en donde ambos bandos están equilibrados por el número y magnitud de las atrocidades cometidas. Ese sería un ejercicio que resulta un despropósito, considerando las casi 8 décadas que han transcurrido desde la rendición de Japón. Aunque esto tampoco significa que no puedan señalarse con precisión los actos atroces en que incurrieron ambos bandos para lograr la victoria, pues, como siempre, la historia es mucho más compleja que una lucha de buenos contra malos y un bando contra el otro, y las decisiones a veces son más complejas que un simple, liso y llano "el fin justifica los medios". No obstante, me temo que las explicaciones sobre el uso de la bomba atómica por parte de Estados Unidos y que se basan exclusivamente en el fin de lograr la rendición japonesa resultan por lo menos parciales. Eric Hobsbawm, uno de los historiadores marxistas más importantes del siglo XX, señala que la justificación del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 no fue que era indispensable para conseguir la victoria, para entonces absolutamente segura, sino que era un medio para salvar vidas estadounidenses. Pero es posible que uno de los argumentos que indujo a los gobernantes de los Estados Unidos a adoptar la decisión fue el deseo de impedir que su aliado, la Unión Soviética, reclamara un botín importante tras la derrota de Japón. Y es que, a pesar de que en agosto de 1945 el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad estaba terminando, estaba gestándose el inicio de otro conflicto global. Había comenzado ya la Guerra Fría. Las dos superpotencias que habían logrado poner fin a la guerra en Europa y vencido al fascismo y al nacionalsocialismo ahora estaban enfrentadas. Y en algo Truman tenía razón: habían ganado la carrera para obtener la bomba atómica de fisión. Otra carrera estaba a punto de comenzar, la de construir bombas nucleares cada vez más potentes. Una carrera que podría tener funestas y desastrosas consecuencias, porque la humanidad tenía ahora el poder de destruirse a sí misma. Y de esta manera llegamos al final de la temporada 5 del podcast Historia Universal Contemporánea. Agradezco a todas las personas que lo han hecho posible, ya sea con sus donaciones en PayPal o en sus comentarios en redes sociales, o el simple hecho de escuchar y apoyar este proyecto. En los próximos días se estarán liberando algunos episodios bonus track sobre la forma en que la Segunda Guerra Mundial se ha retratado en el cine, en la televisión y su impacto en la cultura y en la sociedad. Después de eso, habré de hacer un anuncio especial sobre el futuro de este podcast.
Voy a publicar algunas reseñas de películas de la Segunda Guerra Mundial en mi canal de YouTube, así que puedes suscribirte para no perdértelas. Muchas gracias y hasta la próxima.